A 6 de la madrugada, 40 segundos. Es un amanecer gris, oscuro y de neblina en Bogotá. De momento opera normalmente el aeropuerto El Dorado. Mucha atención, el gobierno colombiano anuncia un drástico recorte en la nómina de funcionarios públicos que hoy trabajan a través de órdenes de prestación de servicios. Los funcionarios a quienes les van a pasar dos cosas: o les acaban el contrato de su OPS, la orden de prestación de servicios, o la instrucción del ministro de Hacienda es bajar el sueldo. En cualquier caso, las instituciones, los ministerios, los departamentos administrativos tienen la orden de reducir la plata que gastan en nómina y en orden de prestación de servicios. Es una de las maneras del gobierno de llegar al plan de austeridad para hacer frente a la crisis fiscal en este año 2025. El ministro de Hacienda lo llama parsimonia en realidad. Cuentas que están en rojo y que tienen un hueco de 12 billones de pesos por el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. El gobierno intenta arreglar las cuentas a través de decisiones como esta, recortes en la nómina. No solamente, dice el ministro Guevara, que es la única manera de cumplir la regla fiscal, sino que es la manera de contribuir a la situación de crisis. Según el ministro Guevara, todas las entidades tienen que reducir el gasto en contratos de prestación de servicios o firmar menos contratos o pagarle menos a los contratistas, pero no es lo único que le va a pasar a los funcionarios públicos. La austeridad llega a través de la revisión del pago de horas extras para pagar menos y optimizar las horas de trabajo, revisión de esquemas de seguridad. Los viajes oficiales solo podrán hacerse en clase económica, se cancelan viajes internacionales, entre otros el viaje a Davos del presidente Gustavo Petro, que había ido el año pasado y que por el contrario no ahorró, sino derrochó. Recuerden ustedes el episodio de la Casa Colombia en ese viaje que dijeron era para promover el turismo internacional. Se tendrá que recortar el gasto también en publicidad, se prohíben fiestas, regalos, souvenirs con decoraciones, tarjetas de presentación, no se podrán contratar impresiones a color, no se podrá contratar correspondencia para fines personales. Son las medidas que toma el ministro de Hacienda, que toma el gobierno todo, en un proyecto de borrador que ya está publicado, que está solamente a la espera de la firma del presidente Gustavo Petro. Tema este de la austeridad, que es uno de los centrales en la cumbre del gobierno que han llamado cónclave, siguiendo el término de las reuniones para elegir papa en el Vaticano. Aquí es un encuentro a puerta cerrada. El tema del cónclave será las metas de este 2025. En el primer día rindieron informe los ministerios de Hacienda, de Agricultura. Hoy sigue la reunión allí en la Escuela de la Policía en el norte de Bogotá. Anticipa la directora del DAPRE que al final del encuentro de hoy no se definirán cambios en el gabinete. Bienvenidos, ya les voy a explicar qué cambia a propósito de trabajadores en el sistema pensional a partir de esta semana. Ojo, cambios que arrancan este jueves. Si usted es un afiliado a Colpensiones que gana más de 3.200.000 pesos, equivalen a 2.3 salarios mínimos, tiene plazo hasta el jueves para escoger el fondo privado de pensiones al que le van a cotizar para el resto de la pensión. Es decir, la base pensional se la va a pagar Colpensiones, pero si usted quiere una pensión más alta, Colpensiones le va a pagar hasta el 70% de 2.3 salarios mínimos. Si usted quiere, es más o menos 1,5 millones de pesos. Si usted seguramente quiere una pensión un poquito mayor, tendrá que cotizar la otra parte en un fondo privado, uno de 4 que hay en Colombia. Y allí es donde se vence el plazo de esta semana. Aplica para quienes tienen hombres menos de 900 semanas cotizadas o mujeres 750. Quienes están por encima de estas semanas ya pasaron y nos quedamos en el actual régimen pensional. Es decir, los nuevos trabajadores tendrán que elegir fondo privado a partir de este jueves. Hablando de plata, la del sistema de salud sigue siendo para este año que comienza la principal preocupación. La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare el estado de cosas inconstitucionales por la crisis financiera del sistema, pero especialmente
por la vulneración de los derechos, que es un Estado que se declara en Colombia cuando sistemáticamente se están violando derechos fundamentales, que paradójicamente es el gobierno del cambio, el gobierno del presidente Petro, el que nos ha llevado a esta condición de crisis. En el año 2022, por ejemplo, se declaró el estado de cosas inconstitucionales en ese momento sobre el proceso de paz por la condición de inseguridad que había para los excombatientes de las FARC. Esta solicitud de la Procuraduría se hace el mismo día en que un observatorio del tema, el observatorio Así Vamos en Salud, presenta un informe diciendo que el desfase, que el hueco allí, que el déficit en el sistema de salud en Colombia para las EPS es de más de 9 billones de pesos. Y con la UPC como subió apenas en el 5%, significa que la plata no va a alcanzar para garantizar la salud y que está quebrado el sistema de salud en Colombia. Por cada 100 pesos que tienen las EPS para atender un paciente, el costo es de 106, que demuestra la crisis económica. Pese a las alertas y las advertencias de exministros, de gremios, de observatorios, el ministro del ramo, el ministro Jaramillo, hace una defensa a capa y espada del incremento de apenas el 5,3%. Dice el ministro que el problema de las EPS es que no sustentan las cifras, que inclusive están presentando muertos en sus registros, atenciones a pacientes que ya no existen, pero termina el ministro Jaramillo haciendo una confesión que un funcionario que llevaba 6 años en el Ministerio de Salud le recomendó en noviembre del año pasado que la UPC subiera al 20%. Por supuesto, al ministro no le gustó ni el funcionario ni la propuesta, lo llama públicamente un tráfuga, un traidor y que ya fue despedido del puesto. Claro, cómo no, a todo el que discrepe del discurso oficial lo van sacando. En segundos, bienvenidos, les contaré, les hablaré de salud, les hablaré de la inmensa polémica muy interesante que hay en Medellín alrededor de un mural, que es un grafiti que pintaron por los muertos en la Comuna 13 en La Escombrera. Un mural que decía originalmente, las cuchas tienen razón. Tenía pintada la cara del expresidente Uribe, lo borraron un concejal y funcionarios del gobierno de Medellín. Al final de cuentas, era un mural, por supuesto, con una agria crítica política al expresidente Álvaro Uribe. Se mete en esa polémica el presidente Petro diciendo que el fascismo está borrando el arte de Medellín. Es un gusto saludarlos, 6 de la mañana, 8 minutos. Aquí estamos en este amanecer muy gris con las noticias. Fue presentado el gran James Rodríguez como jugador del León de México. Es el 10 de la Selección Colombia. Firmó, le hicieron video, modo gladiador. Se va a ganar $5 millones al año James Rodríguez. Lo más importante enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Cualquier decisión de cambio de gabinete o cualquier decisión de cambios en los ministerios o en las direcciones es una decisión netamente del presidente. La directora del DAPRE, Laura Sarabia, y mano derecha del presidente Gustavo Petro, confirmó que el tema principal de este conclave era para coordinar el manejo del gobierno para los últimos 19 meses. Además, confirmó que en esta reunión no se tocó el tema de un nuevo remesón ministerial. Entre tanto, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, confirmó que el gobierno necesita un esfuerzo de austeridad para reducir gastos en viáticos y contratistas. Hemos tenido un 2024 con estrechez fiscal, sin embargo hemos sido rigurosos en el cumplimiento de la regla fiscal de 2024 se va a cumplir y cuando tengamos el cierre de los datos en marzo ya consolidados. Más allá de eso, para mantener esa senda y ese horizonte de sostenibilidad fiscal, necesitamos un esfuerzo de austeridad y parsimonía en las diferentes entidades, tratando de medir de una manera muy juiciosa los gastos. Por orden del Ministerio de Hacienda, cada entidad tendrá que hacer un plan de recortes a los contratos de prestación de servicios. Esta reducción de contratos de prestación de servicios es uno de los principales cambios, de las novedades que trae el plan de austeridad de gastos para este año. Le están pidiendo a cada entidad que al final de este año le reporte al gobierno nacional un ahorro en pesos frente a lo que gastó el año pasado en contratos de prestación de servicios. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió la decisión del gobierno de aumentar en un 5,36% la UPC para el 2025. Lo que nos demuestra es que la UPC es suficiente. Si no es suficiente, entonces miremos de ver de dónde vamos a sacar los recursos, porque al gobierno nacional no se le puede pedir que le nieguen el financiamiento para el presupuesto, pero por el otro lado que aumente el 16%, o como dijo ahora una persona tránsfuga de este gobierno, que dice que hay que aumentar el 20%, ¿cierto? Que estuvo 6 años aquí.
20%. En un documento de 24 páginas, el Ministerio Público le solicitó a la Corte Constitucional estudiar la posibilidad de declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucional por el agravamiento de la crisis de la salud en el país. Todo esto en el marco del aumento de la UPC. Lo que señala la Procuraduría en este caso es que la decisión del Ministerio de Salud se sustentó en datos parciales y procedimientos alejados de las normas legales, refiriéndose hacia el aumento de la UPC, y que este mismo ministerio habría utilizado fuentes de baja calidad y omitió validar datos financieros clave de entidades. Y es que un informe del Observatorio Financiero de Así Vamos en Salud advierte que la UPC de 2025 arrancó con un déficit superior al 9,2% y advierten además que habrá un incremento en las tutelas en salud en un 25,4%. Por su parte, confirman que el incremento del 5,36% agudiza la crisis financiera del sistema. Quienes ganan más de 3.274.000 pesos tienen plazo hasta este jueves para elegir el fondo privado en el que aportarán un porcentaje de su pensión. Iván Jaramillo, viceministro de Empleo y Pensiones. Se recomienda y se anima a todos a interesarse por este tema, revisar las tasas de rentabilidad y escoger la mejor acá y de acuerdo a su propia percepción. Pero en dado caso, el sistema tiene un sistema de asignación aleatoria para que todos tengamos acá y aquellos que no están en transiciones están en el nuevo régimen y están afiliados a Colpensiones, luego deben seleccionar a dónde irán esos recursos. Responder entonces si usted se allana a los cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Señor juez, no. Yo soy inocente. Hay una nueva cita agendada en el marco de la audiencia preparatoria de juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos. La diligencia que se estaba llevando a cabo este lunes fue suspendida por el juez Hugo Carbonó, siendo las 3:45 de la tarde exactamente, tras una petición de la Fiscalía para organizar mejor sus solicitudes probatorias. La fiscal Lucy Marcela Laborte. Señoría, como en la audiencia anterior se repitieron algunos elementos en la enunciación, solicita esta delegada se permita continuar el día de mañana. La Unidad Nacional de Protección se refirió al ataque contra la caravana de seguridad de la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba. Desde la entidad aclararon que el esquema de seguridad de Córdoba no se había implementado totalmente porque la gobernación no contaba con los recursos. Sin embargo, la UNP reforzará el esquema de seguridad. Luego de 16 días de incertidumbre, terminó la angustia para la familia del ingeniero Miguel Andrés González, quien fue liberado junto con el intendente de la policía, Mauricio Vargas Carmona, tras haber sido secuestrados por el ELN en el Chocó. Habla Patricia Márquez, madre de Andrés. Le doy muchas gracias a todos los que han participado para que mi hijo vuelva otra vez con nosotros. Difícil situación de orden público en el occidente del país. Un policía fue asesinado en Caloto, Cauca, cuando estaba en una persecución, mientras que en La Moralia, en Tuluá, Valle del Cauca, un soldado fue asesinado en medio de combates entre el ejército y delincuentes de la estructura Adán Izquierdo. Allí las tropas del ejército interceptaron a estos sujetos armados, hecho que provocó un enfrentamiento entre los militares y los disidentes. El general Juan Rendón, comandante de la 3ª Brigada del Ejército. Las tropas lograron la neutralización de 3 presuntos integrantes de la estructura Adán Izquierdo. Se incautaron 4 armas largas, 2 granadas de mano y una mina antipersonal. Durante los combates, nuestro soldado profesional Juan Camilo Rentería Fernández fue asesinado por este grupo armado ilegal en el cumplimiento de la misión. Hay molestia entre los transportadores por el proyecto de decreto que presentó el Ministerio de Comercio para aumentar el precio en los aranceles en repuestos y llantas. Arnulfo Cuervo, presidente de Fede Transcarga, aseguró que esto solamente aumentaría la inflación y el costo de operatividad de ese sector. El incremento arancelario afectaría directamente el valor de compra de un vehículo, porque de una u otra manera el valor está fijado también por el arancel. La medida impactará el 21% del costo operativo de un camión en el país y haría crecer 3.15% los índices de costo de transporte en Colombia. A esta hora, en Doha, capital de Qatar, están reunidos los equipos negociadores para ultimar el acuerdo de tregua para Gaza. Ha sorprendido que están trabajando juntos los equipos de Joe Biden y de Donald Trump. Ambos han dicho que el acuerdo está a punto de lograrse. Pese a estos avances, se mantienen los intensos bombardeos de Israel sobre la franja, que dejaron 50 muertos en las últimas 24 horas, 18 solo anoche. En un mensaje a través de sus redes sociales, María Corina Machado advirtió que el régimen de Nicolás Maduro tiene sus días contados. Ellos en el régimen saben que son pocos y que están aislados. Saben que sus días en el poder están contados y no son muchos. Por eso están paranoicos y no duermen. Pasan las noches en vela, escuchando el tic-tac del reloj, sabiendo que se acerca su final y temiendo ser vendidos por cualquiera de las personas que tienen alrededor. Los vientos de Santa Ana es el nombre que se le ha dado a las ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora que empezaron a golpear el área de Los Ángeles en las últimas horas y que son los que tienen a las autoridades luchando para no perder el terreno ganado hasta ahora en la contención de los incendios. Entre personas que están bajo órdenes de evacuación y alerta hay unas 200,000.
Entre tanto, el presidente Joe Biden dio un diagnóstico de los costos para reparar el desastre. El gobierno federal va a asumir el 100% del costo durante los próximos 180 días para cosas como las horas extras de los bomberos, remoción de escombros, los refugios temporales. Va a costar decenas de miles de millones de dólares. El fiscal especial Jack Smith, que investigó los presuntos intentos de Donald Trump de manipular los resultados de las elecciones del año 2020 en Estados Unidos, opina en su informe final que había pruebas suficientes para condenarlo. Para el fiscal, Trump realizó una serie de esfuerzos criminales para retener el poder después de ser derrotado por Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020. El jugador de la selección Colombia, James Rodríguez, es nuevo refuerzo del León, equipo de Guanajuato de México. Llegó a los 33 años y por una transacción cercana a los 5 millones de dólares. Cabe resaltar que León juega el Mundial de Clubes frente a Flamengo, Chelsea y Esperanza de Túnez. Hola fieras, ¿cómo están? Soy James Rodríguez, ya estoy aquí en la ciudad, con muchas ganas, con mucha ilusión. Nos vemos pronto, un abrazo. Estás escuchando Blue Radio.